¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy, 6 de agosto, es la fiesta de la transfiguración del Señor. Hoy celebramos los salesianos de esta provincia de Centroamérica la fiesta de nuestra inspectoría, de nuestra provincia religiosa que abarca desde Guatemala hasta Panamá. Ponemos bajo la luz del Señor, bajo la luz que es Jesús, el trabajo, la vida, la misión de los salesianos de Don Bosco en esta inspectoría. Y pedimos una bendición especial para el pueblo salvadoreño que celebra su fiesta en este día, la solemnidad de la transfiguración del Señor, pues el país, El Salvador, está dedicado, consagrado al divino Salvador del mundo, y hoy es su fiesta. Un abrazo y una bendición para todos nuestros hermanos salvadoreños. Hoy escuchamos el texto de este acontecimiento narrado por San Marcos, que es el ciclo B, el que corresponde al ciclo B. Capítulo 9, versículos del 2 al 10. Escuchemos el texto. A los 6 días, Jesús se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los hizo subir a un monte alto, aparte, a ellos solos, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como ningún batanero en la tierra es capaz de blanquear así. Se les apareció Elías con Moisés. Estaban conversando con Jesús. Pedro reaccionó diciéndole a Jesús: Rabí, viene muy bien que estemos aquí nosotros. Podríamos hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía cómo reaccionar porque estaban aterrados. Se formó una nube que los cubrió y una voz desde la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, les advirtió que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos se atuvieron a este aviso, aunque discutían entre sí qué significaba eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. La fiesta de la transfiguración del Señor pone delante de nosotros esta experiencia de luz, esta experiencia de amor que Jesús quiso compartir con los discípulos. El contexto de este pasaje está colocado después de que Jesús anuncia por primera vez su pasión, muerte y resurrección. La cruz de Jesús escandalizó a los primeros cristianos. No solo los dejó desconcertados, es que no les cabía en la cabeza que el Mesías tuviera que padecer y morir en la cruz. La doctrina religiosa de su tiempo y la ideología habían recibido esa doctrina y esa ideología que les hacía creer, esperar un Mesías glorioso, victorioso, vengativo, que venía precisamente a eso, a traer la venganza de nuestro Dios y a colocar a Israel por encima de todas las naciones.
Eso chocó con la forma de ser y de pensar y de proclamar de Jesús, sobre todo su conciencia de ser el Hijo, de ser el siervo de Dios, el que a través del amor y la obediencia, a través de la muerte, iba a hacer triunfar la vida. Después de preparar el corazón de los discípulos con palabras, ahora Jesús los hace vivir una experiencia de encuentro profundo con Dios y por eso los lleva al monte, a un alto monte, dice el texto. Los evangelios no nos ubican geográficamente qué monte era, no nos dicen el nombre. La tradición antiquísima ubica este acontecimiento en el monte Tabor. Tabor significa en hebreo cerca de la luz. Es precioso el nombre y el sentido simbólico que tiene. Además de que es precioso estar en ese monte por la vista del valle de Jezreel. Pero bien, volviendo al texto, el monte es el lugar de coincidencia con Dios. Jesús da altura a los discípulos y nos da altura a nosotros porque solo desde Dios y con Dios se puede ver bien la realidad. Solo desde arriba, desde el encuentro con Dios, desde la oración, quiero decir, podemos aprender bien lo que significa la cruz y la muerte. Podemos asumirla con la confianza de saber que no es la última palabra, que la última palabra la tiene el amor de Dios, que levanta de la muerte no solo a Jesús, sino también a los que hacen opción por Jesús. El versículo 2 nos presenta a los 3 discípulos que en distintas ocasiones Jesús los lleva consigo. ¿Por qué ellos 3? Según algunos estudiosos de la Biblia, y entre los cuales también me pongo, estos 3 Jesús los lleva porque eran los más reacios al Evangelio, los más duros, testarudos. Pedro, piedra, roca, también en ese sentido. Y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, eran también fogosos, eran casi violentos. Cuando en Samaria no quisieron recibir a Jesús, que les caiga fuego, Señor, haz que llueva fuego sobre esta gente. Jesús no va por ahí. Y por eso en los acontecimientos en este monte y en la otra transfiguración, la del capítulo 14, la transfiguración de la humanidad en el huerto de Getsemaní, también ellos 3 son testigos de la identidad más profunda de Jesús. Y se transfiguró, dice el versículo 2. En griego, metamorfote, dice en griego. Hubo una metamorfosis, un cambio de forma. ¿Qué forma? Jesús revela su identidad más profunda. En su ser uno con el Padre, Jesús es luz. San Lucas dice que subieron al monte y estando en oración se transfiguró. Es precioso porque la oración, subir al monte de la oración, es transfigurarnos también nosotros con Jesús. En la oración ocurre la transfiguración también de los discípulos. Es decir, Dios hace ver la totalidad de su amor por nosotros. Una vida marcada por el compromiso en favor del bien del ser humano. En esa vida brilla la gloria de Dios. La luz es una forma simbólica de hablar del amor de Dios. Dios es luz, dice San Juan. Dios es amor, dice también San Juan. La luz y el amor. Sus vestidos se volvieron
de un blanco deslumbrador. San Marcos casi como que balbucea, queriendo describir lo que ocurre. Es precioso. Los vestidos son una prolongación de la persona para nosotros y vale sobre todo para Jesús. Los vestidos, la vestidura, simboliza la dignidad humana. Es una prolongación del cuerpo de Jesús. Que sus vestidos brillen con un blanco deslumbrador es una forma para decir, en la humanidad, en la carne de Jesús, se manifiesta la gloria de Dios. Y se manifiesta porque ama hasta dar la vida. Y por eso aparecen Elías junto con Moisés, la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento ahora se pone a dialogar con Jesús, a escuchar a Jesús, a aprender de Jesús. Jesús es la palabra definitiva de Dios. Él es el que, delante del cual tiene sentido el Antiguo Testamento y tiene sentido también el futuro. Es desde Jesús y con Jesús como se lee la ley y los profetas. Pedro interrumpe el acontecimiento de la emoción y de lo que siente y quiere reducir a Jesús al sentido mesiánico de Israel, rabí, es decir, rabí lo llama, es decir, Jesús pertenece a los maestros que enseñan según la tradición religiosa del Antiguo Testamento. Y por eso quiere hacer 3 cosas. Están en la fiesta de las tiendas, la fiesta que celebraba el camino hacia la libertad, la fiesta que celebraba la intervención de Dios en la historia. Hagamos 3 cosas y se ofrece para hacérselas, aplanando a Jesús y poniéndolo al nivel de Moisés y Elías. El Padre va a corregir a Pedro y a nosotros. Una nube, símbolo de la presencia de Dios, la nube que cubría la tienda del encuentro, Éxodo 34. Ahora la tienda del encuentro es Jesús, el lugar de contacto entre Dios y nosotros, donde podemos hablar cara a cara con Dios. No es un espacio, no es un lugar, es una persona, es Jesús. La tienda del encuentro y la voz del Padre, este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Es precioso aquí porque el Padre a los discípulos se dirige, la voz se dirige a los discípulos de Jesús y subraya la identidad más profunda de Jesús y su preeminencia sobre cualquier otro personaje de la revelación bíblica y de la revelación en la historia. Este es preeminencia, mi Hijo, qué preciosura, el amado, Él es el siervo de Yahvé. Detrás está Isaías 42. Y luego la orden del Padre, que se dirige ahora a los discípulos, escúchenlo. Haz experiencia de Dios quien escucha al Hijo, al Hijo del Padre, a Jesús. Cuando bajaban del monte, Jesús les prohíbe contarlo porque no han entendido. De hecho, el versículo 10 dice que obedecieron a Jesús, pero desconfiaban de Él. Discutían entre sí. No entendían eso de resucitar de entre los muertos. Jesús habla de la muerte, pero habla sobre todo del triunfo de la vida. Ellos, en lugar de preguntarle a Jesús, discuten entre sí, no confían en Jesús. Ojalá que nosotros confiemos en Él. Y escuchando la voz del Padre que nos presenta a Jesús, nos adhiramos a Él y lo sigamos por el camino de la cruz, por el camino del amor,
que es el camino que conduce a la vida. Feliz fiesta del Señor y bendiciones para todos.